Bienvenidos a la cátedra José Gutiérrez Gómez, bienvenidos a Hager Island o la isla de los abrazadores. Les voy a contar hoy nuestro emprendimiento que está muy enmarcado en la innovación social. Quiero que sepan que mi equipo está en el chat de YouTube por si quieren hacerles preguntas, inquietudes o comentarios, ahí estarán respondiendo lo que sea necesario. Mi nombre es Viviana Otálvaro, yo estudié Ingeniería de Diseño de Producto en la Universidad de AFIT y una especialización en biodiseño y productos mecatrónicos. Trabajé en empresas como Unilever, Peugeot, como diseñadora y fui profe, investigadora, docente investigadora por más de 14 años en distintas universidades, incluyendo AFIT, ITM, la Bolivariana, y trabajando en esa docencia y en esa investigación, eh, reuniendo un montón de conocimientos, pude crear un emprendimiento que es de lo que les vamos a hablar. La charla la titulamos de la idea de la innovación y cómo el diseño puede generar bienestar en las personas. Esta también soy yo, cargada por mi abuelo, y creo que ahí comenzó todo el tema de una familia, de una cultura, de una sociedad donde a los hombres les limitan un montón el tema afectivo, donde crecemos pensando que las emociones y el afecto es algo que no es relevante e importante para una sociedad y que incluso condiciona comportamientos de vulnerabilidad, de sentirse menos o de crear pues como cierta fuerza desde esa carencia afectiva. Yo creo que ese tema familiar fue el que me impulsó a crear este emprendimiento que usa el diseño, como les decía, para mejorar la calidad de vida de las personas, enseñando a ponerle inteligencia a las emociones. Yo creo que mucha de la violencia, del maltrato, del abuso, viene de no saber qué hacer con la rabia, con la tristeza. A veces los celos se expresan con un golpe o con un grito, pero también detrás de esa rabia hay mucho miedo de uno quedarse solo o de que lo dejen de querer. ¿Qué más que la fuerza de un abrazo o del afecto para romper eso? Entonces yo creé un emprendimiento social y el motor del emprendimiento social es mejorar la calidad de vida de otros, no un oficio o no generar dinero, sino también pues además obvio del dinero, generar bienestar para las personas. Entonces mi emprendimiento lo que hace es que genera bienestar social a través de las emociones, bienestar emocional a través del diseño y a través del abrazo, porque yo creo que muchos de esos círculos de no saber qué hacer con las emociones, del yo no puedo, yo no soy capaz, eh, se pueden romper a través de esa fuerza del afecto. Y el abrazo es un gesto instintivo que demuestra eso, que dice que todo va a estar bien, que estamos juntos, que estamos cerca, o que todos pues como podemos a través de esa fuerza, de ese afecto, de ese corazón. Y se enmarca la innovación social. Esta es la definición de innovación social, es una solución que es mucho más eficiente de las actuales, que soluciona algún tema en una sociedad, pero no enfocado a un individuo, sino a un colectivo. Eso es donde se enmarca el emprendimiento, porque a través de esa fuerza, de ese abrazo, pues ayudamos a generar ese bienestar emocional en las personas. El producto realmente nace con un novio. Yo en el 2009 me fui a especializar a Argentina y allá dejé un amor y pues me volví a Colombia y quería algo que nos estuviera cerquita, entonces le creé un personaje, pues es un muñeco, realmente nació a través de un muñeco de trapo con unos brazos muy largos y atrás le bordé una frase que decía: un abrazo estés donde estés. Se lo mandé, él me rompió el corazón, de todo, pero mi hermano luego se fue a estudiar a Australia y me dijo: ay, yo necesito uno porque te quiero llevar cerquita, entonces le hice un muñeco, luego mi prima se fue a Filadelfia, lo mismo, luego mi tía se separó y me dijo que necesitaba uno para dormir porque llegó a estar sola, entonces se convirtió en un objeto muy bonito y muy significativo en la familia, hasta que siendo profe investigadora en el 2012 más o menos, me leí un artículo científico que hablaba de cómo el afecto mejora las condiciones de niños con cáncer. Entonces ahí empecé a escribir un libro y pensé que el muñeco le iba a servir a niños con cáncer. Eh, Luego en el 2016 vi una beca en Facebook, literal, pues eso se quedó como una idea que uno tiene por ahí y tenía algunas otras ideas y con esas ideas apliqué a una beca en Alemania de un emprendimiento, una incubadora social que se llama Edu School. Es una consultora que hace
que apadrina pues proyectos de innovación social en el mundo. Aplicamos 900 personas y pasamos 21. Y yo apliqué con 3 ideas pensando pues en una empresa que hiciera juguetes para ayudar a cambiar esa mentalidad de pobreza en las personas. Ese yo no soy capaz, yo no sé cómo hacerlo, porque como profe investigaba pues también en innovación social y me di cuenta que parte del problema no solo era no tener oportunidades laborales, sino también como una pereza mental, que no depende de un asunto económico. Es más esa capacidad de la persona de cambiar su propia realidad. Entonces tenía 3 objetos diseñados, pues el muñeco abrazador, una varita mágica para personas con Alzheimer y un juego para niños sordos para que aprendieran a leer y a escribir. Con esas 3 ideas apliqué a la beca, me la gané pues, con proyectos que eran hacer una biblioteca en Kenia, proyectos de energía solar en Filipinas, habían compañeritos de la India, de África, de Australia, y yo pues con mi abrazador. Eran 3 meses en Alemania incubando la idea de negocio y 10 meses en el país de origen, entonces me fue muy bien allá, me gané varios premios, los compañeritos se robaban el abrazador para dormir con él, me gané el segundo puesto como mejor idea de negocio y uno de los profes nos hizo un pro bono, nos ayudó con todo el storytelling y el diseño de marca. Realmente yo ya tenía un concepto teórico muy fundamentado, pues que le daba fuerza a esa idea que nació pues con mi familia y con mi novio, digamos, que era la innovación social. Desde IDEO, nosotros hace casi 10 años el Design Thinking nació por IDEO, que es un centro de diseño que ayudaba a que las personas tuvieran mejor calidad de vida. Entonces investigaba, ponía a la persona en el centro, no el mercadeo, ni la moda, ni el consumo, sino las necesidades de esa persona y cómo esa persona era el centro de diseño. Y eso lo comenzó IDEO hace muchos años y se convirtió en Design Thinking. Entonces, para mí fue fácil realmente como comenzar a devolverme a Medellín, de Berlín a Medellín, y empezar a constituir o darle forma a esa idea desde la innovación social. Hay teorías económicas que dicen que reemplazan pues como esa pirámide de Maslow y dicen las necesidades humanas no están clasificadas en una pirámide, deberían ser una matriz porque hay países que tienen muchas tasas de desarrollo y muchas tasas de suicidio. Así que el dinero no es un condicionante para el bienestar de las personas. Dicen, las necesidades humanas deberían estar centradas en lo que pasa en esa persona, por dentro de esa persona y delimitadas por la cultura, porque depende de la cultura, es que la persona satisface esa necesidad. Entonces rompe con la pirámide de Maslow y elaboran una matriz donde es tan importante tener un techo como sentirse libre o tener alimento como sentirse amado. Mi emprendimiento se para ahí porque es un condicionante del éxito, ¿cierto? El éxito en nosotros no solamente está condicionado a un factor económico, al evita o al producto, pues al flujo de caja, sino también a lo que generemos en las personas, a cómo satisfacemos distintas necesidades que tienen que ver con el afecto, con el pertenecer a un grupo, con identificarse con otras personas, con tener esperanza de vida, no solamente pues como satisfactor, pues como económico. Ese es como el concepto de desarrollo que yo quiero generar con mi empresa y también ese es el concepto de éxito porque dependiendo del bienestar que generemos en las personas, pues nuestro emprendimiento va a ser más exitoso o no. Y también traía para elaborar esa idea todo lo que había investigado en ergonomía cognitiva. Yo trabajaba en innovación social, en ergonomía cognitiva y en biomimética. La ergonomía cognitiva es un área de la ciencia que entiende cómo el diseño puede cambiar el comportamiento, que lo usa mucho la publicidad y la moda, y lo aprendí yo mucho en Argentina, trabajando pues en empresas como Unilever, como Peugeot, que el diseño, la forma de los productos estaban condicionados a cómo se parecía a una persona, a una princesa, o cómo determinaba ciertos símbolos. Yo me devolví porque no me gustó trabajar en ese sector como en consumo masivo, y me devolví a investigar cómo ese diseño podía cambiar las condiciones de las personas, pero en innovación social, en ese tema de la pobreza. Pero yo me devolví, no sabía ser emprendedora, pues no tenía ni idea de nada de esto, nunca me imaginé ser emprendedora.
vendía dulces en la universidad para pagarme los marcadores y los materiales de diseño, pero nunca me imaginé vendiendo nada. Mis mejores amigos eran los libros, la más nerda pues como del mundo. Entonces realmente no sabía, me devolví, no sabía por dónde empezar, pero pues comencé haciendo muchos prototipos, revisando telas, pesos del muñeco, prototipos para hacer el libro, tamaños del muñeco para que le sirviera a todas las personas. Yo quería que ese diseño fuera universal, porque sabía que un abrazo le sirve a los bebés, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, en condiciones de alegría, de tristeza, de duelos, de nacimiento. Entonces hay un concepto de diseño que se llama diseño universal y busca que todos los objetos puedan ser usados por todas las personas. Pero yo llegué a prestar 40 libros de biología, a coser en la máquina de mi abuelita Singer negra y a comprar telas en el centro y a hacer pues como un montón de prototipos. Y me encerré con 40 libros de biología porque otro área que estudiaba era la biomimética, lo estudiaba casi que en ingeniería mecánica. Yo estaba, antes de irme a hacer la beca en Alemania, estaba a punto de hacer un doctorado en ingeniería mecánica en la Nacional, nada que ver, pues mi sueño era ir a hacer el doctorado incluso en Alemania, pero bueno, salió de otra manera. Y el doctorado era en biónica, eran superficies estructurales de las mariposas. La biónica es una ciencia que estudia la naturaleza para emular las soluciones que tiene en los objetos, en los productos o en los procesos. Yo ya lo sabía hacer desde lo mecánico, cómo estudiar las alas de una mariposa mejoraba la eficiencia de una estructura mecánica, pero entonces me senté a estudiar. También ya había tenido como una beca en innovación social desde la biomimética. Me devolví a estudiar cómo la naturaleza condicionaba los procesos humanos, es decir, cómo el comportamiento de las aves, de las bandadas o de las manadas mejoraba las condiciones de liderazgo, cómo en los árboles hay estrategias de comunicación a través de los hongos, cómo desde la etología, desde el comportamiento animal, podía generar el libro, la isla, un concepto con el personaje que se convertía, que el muñeco se convertía en un personaje para enseñar qué hacer con la rabia o el miedo, con la tristeza. Un ejemplo de la biomimética es el velcro, que viene del cardo alpino, de los cadillos que se le pegan a uno cuando va caminando. A partir de ese cardo alpino desarrollaron el velcro, pues que es un material que todos conocemos. Yo quería que la naturaleza fuera una analogía para inventarme un personaje, que ese muñeco se convirtiera en un personaje que enseñara qué hacer con esa rabia, con ese miedo, porque a veces es fácil identificarlo, pero no es fácil saber qué hacer con él. Entonces le di forma a ese personaje que es un abrazador, es un ser que existe para abrazar, que no tiene ojos, orejas ni boca, porque todo lo hace desde el corazón habla, escucha, que nace de la fuerza de una crisis junto con la isla. Por eso es el nombre del emprendimiento, la isla de los abrazadores. En esa isla que se parece mucho a esa geografía colombiana, rodeada de dos océanos, donde hay montañas, hay bosque, hay mar, hay ríos, donde una isla a nivel simbólico es un lugar para uno perderse y encontrarse, o donde muchos guerreros van y viven aventuras hasta llegar como a encontrar poderes nuevos. A nivel simbólico, la isla me funcionaba para eso y la naturaleza me funcionaba para que en el mar, en el bosque, las personas pudieran encontrar analogías para poder liberar esas emociones con un lenguaje súper universal, porque la naturaleza, junto con el abrazo, pues no tiene ni edad, ni género, ni nacionalidad. En el colegio en Alemania habían compañeritos musulmanes, ateos, cristianos, de Filipinas, de Egipto, y la verdad el abrazador les funcionaba a cualquiera. Entonces también la naturaleza funcionaba como un concepto muy interesante para generar un objeto que le sirviera a un humano, que le sirviera a un psiquiatra, a un coach, a un psicólogo dinámico, a un psicólogo humanista, a cualquier como corriente filosófica o cualquier persona, digamos, que piense de cualquier manera, pero que encuentre en ese abrazo, en ese corazón, en esa fuerza, el afecto, pues un apoyo o un recuerdo del otro. Y una manera de poder encontrar qué hacer con eso que siente adentro. Y pues caminando, digamos que en esta, empezando pues como el tema de emprendedor, nos dimos cuenta que realmente desarrollamos un concepto, que esta es nuestra competencia. Esa caricatura resume un montón
La competencia, porque va más allá de un juguete, va más allá de un Transformer, ni es una Barbie, es más una medallita que le dio la abuelita, un tatuaje, un dibujo que uno pone de un amigo en la nevera. La competencia de un abrazador no va por un objeto físico, sino que va por un recuerdo. Yo creo que es raro decirlo, pero la competencia de un abrazador puede ser, sí, como un recuerdo, un símbolo, un objeto que, que le recuerde a uno que hay otro que está cerca, o incluso uno mismo es esa fuerza y ese poder pues que tiene cerca. Y entonces el modelo de negocio se basa en el diseño que genera oportunidades laborales. Yo quería trabajar con personas con muy pocas oportunidades, enseñándoles un oficio, porque el diseño, cuando uno fabrica algo, pues debe ser, cierto, está determinado por un oficio, en este caso es la costura, pero si sacamos objetos de madera, será la fabricación de madera, si sacamos objetos de papel, entonces, cierto, es enseñarles a coser y con enseñarles a coser generar oportunidades laborales. Entonces, en este momento, pues trabajamos con mujeres en Medellín por ahora y en Argentina, a las que mejoramos un montón, pues como su calidad de vida a través de las oportunidades laborales y ayudar a cambiar la mentalidad. Yo quería que ese diseño ayudara a cambiar esa mentalidad que les digo, de yo no sé cómo hacer eso, de esa mentalidad de pobreza que no depende pues de un asunto económico. Yo quería que más que darle comida a las personas, darle ganas de que esas personas pudieran conseguir su propio alimento. Y pues con un oficio, si nosotros no les damos trabajo, pues ellas ya saben cómo trabajar o en qué trabajar y podrían pues buscar otros trabajos cerca. Entonces creamos un emprendimiento que diseña experiencias que enseñan inteligencia emocional a través de reconocer a las emociones como algo natural, como algo útil en el cuerpo, que más allá de culturalmente que se condiciona como algo malo, que tener rabia es horrible y es como algo malvado, pues nosotros lo vemos como algo que está presente simplemente en el cuerpo, como el dolor o como una enfermedad o como un síntoma de alerta, o como algo que inspira, que da motivación y que simplemente hay que saber qué hacer con ellas, reconocerlas y saber qué hacer con ellas. El afecto es la oxitocina, todas las sustancias químicas son perdón, las emociones se reflejan como sustancias químicas en el cuerpo, la adrenalina, vasopresina, todas son sustancias químicas, el afecto es oxitocina y la oxitocina, además de ser un neurotransmisor, es una hormona que activa el músculo que produce la leche materna. Entonces, cuando uno está siendo amamantado, está consumiendo oxitocina y de ahí viene la palabra abrazo. Etimológicamente, el abrazo significa rodear con los brazos. Entonces, y cuando uno lo abrazan, recurre como inconscientemente a ese primer momento de ser protegido, de ser cuidado, de ser alimentado. Por eso el abrazo es un símbolo muy fuerte en esa manifestación afectiva y produce oxitocina. La oxitocina es una sustancia química que mejora el sistema inmunológico, que aumenta la motivación, ayuda a tomar decisiones, eh, activa la dopamina y la endorfina. Entonces, la dopamina es un dopante natural y hace que uno le duela menos todo. Cuando uno está enfermo y lo llama a un amigo o le llevan un regalo, que uno como que se le olvida que está enfermo, es porque en esa manifestación afectiva la oxitocina produce dopamina y la dopamina es un dopante natural súper fuerte, súper poderoso. Y yo sabía eso desde todos los estudios que había hecho, entonces también el abrazo se acomodaba muy bien para explicar este tema. A veces uno cree que estos temas son bioenergéticos o de superación personal, pero también son físicos. Esto es una gráfica de dos niños, una tomografía. El niño de la izquierda es un niño que creció en condiciones normales y el niño de la derecha es un niño que creció en condiciones de maltrato. Miren que las zonas en rojo son zonas de mayor actividad cerebral, las de negro son, ahí en ese cerebro no pasa nada. El niño que creció en condiciones de maltrato va a ser un niño que le va a costar leer, escribir, va a ser un niño con déficit de atención, con problemas psicomotores, y es muy parecido a una gráfica de un cerebro de un niño desnutrido. Culturalmente le paramos más bolas a la desnutrición que al maltrato, pero genera los mismos daños físicos que el hambre. Eh, de aquí yo parto que esa necesidad, que esa carencia afectiva, que ese maltrato, que esa violencia pueda ser un concepto
atravesado por el diseño que materializa esa idea y de ahí puedo crear un modelo de negocio. Porque yo siento que las personas que también han sufrido estas condiciones de maltrato, estas carencias, tienen mucha fuerza para lo contrario, para aprender de ella, para convertir ese problema en una fortaleza o ese dolor en sabiduría. De ahí yo me paro para decir, ok, de esto yo quiero hacer en mi modelo de negocio, de esta idea que es el abrazador, lo quiero convertir en un personaje que a través de un storytelling enseñe qué hacer con esas emociones, que no tenga ojos para mirar feo, que no tenga boca para juzgar o para criticar, o que todo este tema emocional no se atraviese por condiciones culturales o religiosas, porque también nuestra educación emocional parte de las telenovelas o de las películas de Disney que fueron muy tóxicas con la Cenicienta, con temas donde realmente uno no tuvo buenos referentes para hablar de esto. Pixar está cambiando un montón como el cuento, porque ya el amor no se basa en un amor de pareja, habla del amor de hermanos, de los amigos, de temas de género incluso. Entonces, creo que nosotros tenemos una oportunidad muy grande para convertir todas esas carencias y esos temas emocionales en sabiduría y en fuerza para cambiar pues como la realidad y el cotidiano. Entonces ese abrazador ahora es un personaje de esa historia que nace en esa isla y que en el bosque, por ejemplo, aprende a ver más allá. El que nace en el bosque se llama Bonga y tiene la piel color escondite. Y ese abrazador se camufla entre las hojas y las ramas y recuerda a esas personas que tú no puedes ver, pero puedes sentir como si estuvieran escondidas. Entonces, el bosque es una excusa para mirar más allá del duelo, que a veces son una ausencia muy grande y también es un montón de aprendizajes y de recuerdos, o de la rabia, porque a veces uno llega muy cansado a la casa y tiene mucha rabia y pasa de todo, pero realmente no tiene rabia, está muy cansado. En las montañas del arco iris, eh, ahí nace Macu y son montañas muy nubladas donde llueve mucho, pero ese abrazador tiene un poder y es que puede cambiar esos días grises y esa lluvia con un poquito de sol que guarda en el corazón y hace arcoíris que tú te puedes guardar en el bolsillo porque no sabes cuándo vas a necesitar uno. Esa fantasía es una excusa para nosotros para hablar de la actitud, que es una decisión. Ese abrazador de las montañas decide cambiar los días grises con la fuerza de su corazón en días llenos de colores. Entonces, a través de toda esta fantasía, estas historias, enseñamos que esa fuerza de esa decisión puede cambiar el día, que uno puede ir más allá y ver más allá de atravesar esas situaciones de manera distinta. Esas historias las metemos en libros. Entonces, ese concepto, ese muñeco, esos objetos se convierten en personajes o en artefactos de esos libros que son herramientas para ir muy profundo y muy rápido en este aprendizaje de inteligencia emocional, donde a todos nos atraviesa y nos sirve tanto a adultos como a niños o en distintos procesos. Este es nuestro primer producto, es el libro del abrazador, es un libro que genera vínculos afectivos, es la historia también del origen. El abrazador nació de la fuerza de esa crisis, había un montón de soledad y tristeza y era tanta que explotó en mil pedazos y de esa fuerza de esa crisis nació un personaje que existe para abrazar, pero pues él acaba de nacer, él no sabe quién es, dónde está, cómo se llama, caminando conoce otros personajes que sí saben lo que aman, sí saben su nombre, conoce a Cumbia que nace en el mar y él entrega los problemas al viento, la brisa, él sabe que todo pasa y él ve ese mar así tan grande que sabe que los problemas que tiene pues no son tan grandes como el universo mismo. Todas esas historias vienen también de la geografía colombiana. Eh, por eso se llama cumbia, por eso se llama Macu, inspirado en las montañas de Macuira, porque también la naturaleza condiciona la personalidad. Entonces ese abrazador que nace en el mar es súper costeño y es muy tranquilo y sabe que todo pasa y afronta las situaciones de ese lugar. En este primer libro, entonces, ese personaje no sabe quién es, conoce a los otros y a través de los otros conoce su nombre, conoce el poder que tiene dentro de sí, conoce su lugar. Ese personaje se manifiesta en un muñeco de trapo que además, si tú abrazas al muñeco, te abrazas a ti mismo en ese gesto de abrazarlo. Esa es parte del final del libro, les hago spoiler, pero al final del libro el abrazador aprende todo el amor que es más que tiene y con esa fuerza, pues
puede encontrar ese amor dentro de sí. Este es nuestro segundo libro, es la historia de un súper abrazador y habla de la tristeza. Es un abrazador que se perdió por dentro y cuando se pierde por dentro se pierde la sonrisa y trata de buscarla por todas partes hasta que encuentra una carta al abrazador mago y bueno, en esa historia el abrazador atraviesa la tristeza a través en neurofisiología es un espacio donde la dopamina, la endorfina bajan, entonces uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere salir a bailar, uno no quiere conversar, es un espacio para verse por dentro. Por eso usamos ese aspecto de la neurofisiología diciendo que es un abrazador que se perdió por dentro y que en ese espacio donde está en silencio, donde no se encuentra, aprende superpoderes. Entonces viene con un manual donde tú escribes cuál es tu nombre de super tú, cuáles son tus superpoderes, cuál es tu punto débil y con una capa donde esa capa le permite al abrazador encontrar lo que ama. Este libro no trae muñecos, sino que trae la capa y todos los libros están acompañados de objetos porque el objeto ayuda un montón a hacer refuerzo cognitivo. Entonces, cuando tú ves la capa o cuando tú ves el abrazador, recuerdas lo que aprendiste en el libro. Por eso es súper importante que para nosotros todos los libros traigan los objetos. Este es nuestro tercer libro, es un libro que habla del miedo y a través del miedo le permite al abrazador conocer un montón de fuerza y un montón de poder pues que hay adentro. También vendemos entrenamientos, son talleres, tenemos 12 talleres donde convertimos los libros en experiencias de aprendizaje. Desarrollamos una metodología que es el aparato emocional, decimos que esas emociones se sienten en el cuerpo y que tener rabia es como tener ganas de orinar, solo que uno no sabe qué hacer con ella. Para la orina sí hay un lugar donde uno puede ir tranquilo, pues, pero para la rabia uno no sabe cómo liberarla. Entonces, a través del cuerpo como un instrumento, enseñamos que las emociones pueden ser útiles, que simplemente hay que liberarlas. Y también vendemos espacios, todas estas herramientas y los talleres capacitamos a personas en empresas, en hospitales o en hogares de adopción, en colegios, donde en vez de instalar una sala de computadores, instalamos una sala de inteligencia emocional. Entonces les llamamos emocionatecas y son espacios donde uno va a tener conversaciones, a hablar del miedo o a aprender qué hacer con la rabia, con la tristeza. Ahora tenemos un equipo de trabajo completo porque yo empecé sola, mi hermano se unió 8 meses, pero es mejor ser hermanos que socios, entonces luego se fue, pero pues ya tenemos un equipo de 7 personas y realmente puedo decir pues que hacemos esto, ayudamos a cambiar esa mentalidad y a generar capacidades productivas en las personas en una organización con un concepto de desarrollo que se centra en las personas, donde generamos habilidades productivas en personas con muy pocas oportunidades, donde podemos ser muy amigables con el medio ambiente porque los objetos tienen mucho porcentaje pues, de materia prima reciclada, el cartón, el algodón viene de pues, botellas PET, cuidamos mucho pues, la producción para que usemos la menor cantidad de materia prima y en lo económico porque tenemos un modelo de consumo solidario. Si tú compras un abrazador, puedes donar otro a personas en hospitales y en hogares de adopción. Yo creo que realmente lo que hacemos es esto, es que ayudamos a volver a creer en las personas, en uno mismo o en el mundo. Una vez en una feria un niño me dijo, yo tengo un abrazador, me lo regaló mi tío, se llama no sé cómo, ay, ¿qué es lo que más te gusta de tu abrazador? Y él me dijo, ay, que mi abrazador tiene un gemelo que está acompañando a un niño en un hospital. Y una vez una niña en un hogar de adopción, siempre en los hogares de adopción o en los hospitales hacemos como rituales o experiencias muy simbólicas porque ahí está la fuerza del objeto. Cuando tú se lo compras a tu abuela o a tus hijos o a tus empleados, pues hay un vínculo que se reconoce y ahí pues hay algo pues como concreto, pero en los hogares de adopción cuando son desconocidos siempre hacemos algo muy simbólico porque ahí está pues como la fuerza. Entonces hicimos un ritual, cambiamos la tristeza por un abrazo y bueno, una niña al final de la entrega me dijo, oye, ¿quién me regaló este abrazador? Y yo le dije, no sé, alguien que está caminando por Medellín, se me olvidó cómo se llama. Ella se puso súper brava. Me dijo, ¿cómo así? Es que ¿quién me va a dar a mí este abrazador si no me conoce? ¿Él cómo se llama? Y eso fue media hora explicándole a la niña
cómo, pues, que por qué se lo habían regalado, que yo le había contado el cuento a un señor y él le había comprado un abrazador en donación. Al final de esa historia, ella me dijo, cogió esa caja muy duro y me dijo, por favor, encuéntralo y dile que muchas gracias. Y es que, claro, uno une a un montón de desconocidos porque ella en su círculo primario, parte del abandono, del maltrato, ¿cómo se va a explicar que un desconocido quiere que ella esté bien o quiere abrazarla o manifestarle afecto? Entonces es como en esas donaciones, en el consumo solidario, es decir, dos mundos que a veces son muy extraños, donde uno pone su corazón a la altura del corazón del otro. Yo creo que ahí todos somos iguales, en esa misma soledad, en esa misma tristeza, en ese mismo miedo. Ahí funciona un montón el abrazador y ese modelo de donación, porque acompañamos a muchas personas en situaciones muy complejas a conectarse con otros que incluso no conocen o con ellos mismos. O pues si hablamos pues de vínculos afectivos en la familia o en la empresa, pues ahí hay un poder mucho más grande y muy potente, pues. Cuando hablamos de innovación social, siempre hablamos de impacto. Entonces nosotros impactamos a tres comunidades: las personas que producen los abrazadores, que en este momento son 11 mujeres, en la comuna 7 y 8 son mujeres desplazadas de 50 y 60 años, para las que conseguir trabajo es muy complejo. Las personas que compran los objetos o que hacen los talleres, porque a través de ese vínculo de entender pues que la inteligencia emocional aportamos un montón a su calidad de vida. Y las personas que reciben los abrazadores en donación, generalmente lo hacemos con instituciones para capacitar a las trabajadoras sociales o a los psicólogos para que esas herramientas o ese abrazador sí sea una herramienta y tenga pues como más impacto en las instituciones a las que reciben los abrazadores. Este es nuestro equipo de trabajo. Parte de nuestro equipo son las mujeres de Altos de la Torre, doña Ana, Mari, Patricia, Febe, por ejemplo, la de camiseta morada. Con el primer pago me dijo, con esta platica voy a cambiar esa bolsa de basura que tengo de techo y voy a poner una teja de zinc. Y ella a los 2 años me contó que ya había terminado su casa de cemento de 2 pisos, le hizo una plancha a su hija en el segundo piso y me dijo, ni crea que es solo con lo que usted me ha pagado. Es que yo ahora también le digo a los vecinos, hago un sancocho, hacemos un convite, yo sé que es lo que con lo que yo he trabajado, que construí mi casa. Y esa respuesta fue súper linda porque, claro, eso es realmente lo que hacemos, ¿cierto? Es como dar esa dignidad con la oportunidad de trabajo, de que ellas sepan que ellas mismas pueden cambiar su realidad, no solamente con la ayuda de otros o pues como a pesar de sus condiciones, eh, tienen esa fuerza y esa capacidad. Y realmente es muy lindo porque de ahí es donde venimos, de esas carencias afectivas, de esas limitaciones económicas o mentales, y eso es lo que mostramos también, porque cuando uno habla de innovación social, tiende a ver estas fotos, y sí, son contextos muy duros, a veces muy complejos, de mucha tristeza, pero yo sé que son estas personas. Cuando uno se sienta a conversar, a hablar con ellas, descubre toda esa fuerza que está ahí. Una amiga dice que es la fuerza que da el pantano, y es mucho como a través de esa comunicación o eso que hacemos, honrar lo que somos, honrar también como esa fuerza que viene de ahí, porque puede ser niños así que tienen la ropa rota, sucios, pero yo sé que esa calle y esas carencias les ha dado un montón de inteligencia. Y sé que si esos niños tuvieran la oportunidad de diseñar robots, seríamos un país súper distinto. A veces uno va a las donaciones en los hospitales y encuentra personas que tienen más esperanza o más ganas de vivir que uno que tiene toda la salud. Entonces yo confío y honro un montón esas comunidades a las que vamos. Hemos ido a excombatientes, habitantes de calle, hemos donado en bebés, en pediatría, hay abrazadores pues por todas partes y por muchas partes del mundo, y en muchas personas. Una vez ProColombia hizo una campaña para que los personas, pues los atletas paralímpicos fueran al mundial de Dubái con un abrazador con la bandera de Colombia. Entonces hemos acompañado a un montón de personas que donde ese personaje, ese muñeco se convierte pues en un símbolo de fuerza. Hemos ido a muchas partes del mundo buscando inversionistas, haciendo pues como abriendo campo. Nos atendieron en las Naciones Unidas. Ese abrazador es todo un personaje que abre un montón como de puertas.
y en el COVID nos fue súper bien, crecimos un 400%, pasamos de vender 3.000 abrazadores a vender 10.000 abrazadores al año, y fue pues donde realmente llegamos a punto de equilibrio. Después de 5 años pudimos tener como ese punto de equilibrio donde el dinero ya podía estar más tranquilo. Cuando empezó la pandemia, donamos mercado a las mujeres porque cuando las mujeres no trabajan con nosotros cosiendo abrazadores, trabajan en Barrio Triste, que es un barrio pues de mecánica vendiendo tintos de 4 a 8 de la mañana. Entonces, cuando empezó la pandemia, claro, pues ellas no podían trabajar. Entonces comenzamos vendiendo, dándoles mercados y después empezamos a vender abrazadores como arroz. Yo me tocó ir pues como en una ciudad que parecía de zombies a tocar puertas, a ver quién me vendía telas, quién me conseguía materia prima, porque con el voz a voz solamente hicimos una campaña de contención para las empresas. Quisimos darles un montón de mensajes para que las empresas mandaran vía mailing a los trabajadores, pues, para apoyarlas emocionalmente, y el voz a voz se regó impresionante y empezamos, sobre todo en abril y mayo, que fueron los meses de más confinamiento, fueron donde más vendimos abrazadores. Y ahí pues llegamos a punto de equilibrio porque el dinero en la innovación social también es un tema interesante. Yo empecé con 3 millones de pesos, cuando volví a Alemania tenía 3 millones de pesos en la cuenta de los ahorros pues de profe, y con eso empecé a comprar telas, algodón, y fabricamos los primeros 500 abrazadores. Y hasta 3 años después fue muy difícil, pues nos sosteníamos con las ventas, pero igual no, las ventas no alcanzaban como a poder tener un equipo, a poder, el equipo era muy inestable, era por proyectos o por freelance o por voluntarios, y el COVID lo que nos hizo pues fue como dar un punto de equilibrio para poder encontrar más cosas. En el 2016 entonces empecé con 3 millones de pesos que tenía en la cuenta. Luego en el 2017 fui a reclamar un premio que me gané con la beca en Alemania, ir a buscar inversionistas o distribuidores. Ahí encontré unos muy interesantes, pero me volví con las manos vacías porque el inversionista de Alemania me decía, fue muy bueno, pues eran 150.000 euros, él se diluía, o sea que cuando recuperaba su inversión se iba de la empresa, nos iba a posicionar en un montón de partes, bueno, hasta que me dijo, vamos a hacer una campaña de mercadeo con el abrazador y va a ser a través de la culpa y la lástima de las personas. A mí me dio dolor de estómago porque yo decía, no, esto no es lo que hacemos. Cuando uno va a un hospital, es mínimo le saca una sonrisa a la persona y es entregar un montón de fuerza, de hágale que usted puede, usted es capaz, todo va a estar bien. Es, incluso si la persona muere, se vuelve un objeto muy importante para esa familia, porque es un recuerdo de esa vida, pues. Entonces yo le dije que no, porque eso no era lo que hacíamos. Él me decía que no, que así no se hacían los negocios, que se vendía a través de la lástima, y yo no lo podía entender, y fue una muy buena decisión decir que no, porque realmente iba a ser una persona con la que pudo haber sido muy difícil tomar decisiones. También fuimos a Turquía porque nos salió una oportunidad también de negocio allá, y él nos decía, vamos a hacerlo en China. Yo le decía, no es posible. Al final yo le dije, bueno, cuando yo esté dispuesta a ceder el porcentaje de ganancia, porque lo que quería era una rentabilidad más alta, si esté dispuesta a quitárselo al pago de las mujeres y dárselo a un inversionista, conversamos, pero en este momento yo no estoy dispuesta y no sigo estando dispuesta para eso, porque es generar más esclavos, ¿cierto? Además, ¿cómo me voy a privar de la alegría que es coser con esas mujeres? Uno va a los talleres y cosen trovando, cantando, son mujeres súper enérgicas. Sería muy distinto, pues, si lo hiciéramos en China. Entonces me devolví de un viaje de 6 meses buscando inversionistas en el 2017. Ahí mi hermano salió porque también pensábamos muy distinto, y seguí sola, pues, como pedaleando las ventas. Fue muy duro, me cortaron los servicios 3 meses, 3 veces, hasta que en el 2019 fuimos a Shark Tank. Nos ayudó un montón la emisión del programa, es un episodio muy lindo, lo pueden buscar en YouTube, se llama Combatir la rabia, el miedo y la tristeza con un abrazo. Eh, Ahí cerramos un trato con Alejandra, que, que fue pues como la inversionista del programa. Después uno empieza a conversar y a hacer pues un tema legal y contable. Decidimos que no hiciera parte pues como del equipo como inversionista, pero todavía nos sigue acompañando como una aliada
muy importante en temas de medición de impacto, en hacer pues como reconocimiento y otros asuntos, pero la emisión del programa, la primera emisión la vieron 40 millones de personas en toda Iberoamérica, entonces nos empezaron a llamar de Argentina, de Chile, de Venezuela, de España incluso, y ahí vamos pues como pedaleando otros países. Hasta que en el 2020 ahí sí llegó el capital de trabajo de verdad, apliqué al Fondo Emprender, que es una convocatoria del SENA y en el Ministerio de Trabajo, y me gané 149 millones de pesos, un préstamo condonable, donde al fin pude tener pues como esa oficina, porque todo era desde mi casa, el equipo de trabajo, ahorita ya somos 7, empezamos con 4, eh, ese dinero solamente se puede invertir en materia prima o en lugar de operaciones o en equipo, pues en fuerza laboral. Y ya nos condonaron el préstamo, pero realmente fue la primera vez que pude tener ese dinero y eso ayudó un montón. Además del COVID que nos levantó en ventas, pues tener ya un capital más sólido que con lo que empecé de manera muy ingenua, pues pudimos mejorar un montón de procesos. Entramos al éxito, a Carulla, a grandes superficies, entramos durante un año pues por las condiciones pues de negociación, pero fue una oportunidad muy buena para posicionar el producto y para validar el mercado en todo el país. Y luego en el 2021 nos ganamos el premio Crea Digital, que es un premio del Ministerio TIC y de Cultura para hacer un prototipo beta de la idea digital, porque yo siempre me he soñado una enciclopedia con los abrazadores, pero además de los libros, un universo digital donde ese abrazador sea una caricatura, haya un abrazador bailarín, un abrazador cuentero y que tú puedas escanear el muñeco y puedas escuchar a la persona que te dio tu abrazador, mensajes en audio, bueno, un montón de asuntos. Con eso tenemos un prototipo beta que queremos como pilotear para que ese personaje pues nos permita entrar además más fácil en otros países. En este momento estamos en Argentina, en Perú, eh, pero pues es más fácil si el personaje hablara por sí solo. Entonces, por eso es Universo Digital, pensamos que puede ser una gran herramienta. En este momento tenemos una aplicación que la pueden buscar pues por las tiendas de Android, como Hager Island, un módulo de aprendizaje donde tú escaneas el libro y puedes aprender o expandir la experiencia. Entonces, con el libro de la tristeza, si lo escaneas, puedes escuchar a un experto que te habla qué es la tristeza, qué pasa con ella, cómo liberarla y cómo usar el libro para profes o para papás. Canciones en YouTube, un podcast, entonces tenemos ya ahora algunas cosas que queremos pues escalar con más aplicaciones o con más convocatorias y objetos cotidianos, donde ese personaje también se convierte en un objeto de merchandising para poder posicionar marca y estar más cerca de nuestros compradores. Y tenemos un libro para adultos que ojalá pues esa biblioteca se crezca además con otros autores, no solamente con Viviana como autora. Este libro habla de cómo lo espiritual ayuda un montón a dar confianza, a dar seguridad y a dar fuerza. Entonces ayuda a creer, a conceptualizar esa creencia. Al 2022, 28.000 personas tienen un abrazador en sus brazos. Hemos llegado a muchísimas personas a través de las donaciones. Tenemos varios tamaños y apalancamos pues un montón esa fuerza de ese personaje con el muñeco, que es el que le da como esa coherencia. Nosotros decimos que hacemos objetos mágicos porque la magia habla de transformaciones y de creer en lo maravilloso creyendo en uno mismo. Así que los invitamos a creer. Para cerrarles, quiero contar una historia que hable mucho de eso. Durante la pandemia, una señora me llamó desesperada que necesitaba un abrazador, que necesitaba que se lo mandara ya. Y yo le decía, sí, hay una señora de ventas, no, mándemelo ya a esa dirección. Yo ni le cobré. Eh, y ella en la noche me escribió, me dijo, qué pena, no se lo he pagado. Es que mi papá, yo estoy en Miami, todos los aeropuertos están cerrados y mi papá está agonizando en Medellín. Yo necesitaba que me lo mandara rápido porque no sé cuánto iba a durar. Y fueron 3 días conversando con ella, pues me mandaba fotos que al principio el papá pues ya en la casa, luego con el respirador y hasta que el tercer día me grabó un audio diciéndome, yo no sé usted qué se inventó, mi papá se acaba de morir apretando el bracito del muñeco en su mano y yo no siento culpa ni lástima, yo no pude viajar a Medellín, pero yo siento que estuve con mi papá en sus últimos días. Y es eso, pues es realmente ayudar
a los compradores, a todas las personas que impactamos a tener eso, como a tener una fuerza, un recuerdo de uno, alguien que lo acompaña en esa transición, pues en momentos de mucha vulnerabilidad, también de mucha fuerza, de mucha alegría. Aquí les dejo nuestros datos de contacto por si quieren conversar con nosotros. En la página web pueden encontrar pues como las herramientas, los talleres y en mi correo para que conozcan más de esta isla. También pueden buscar la aplicación, el podcast y las canciones o las herramientas, pues el video chat en YouTube. Hasta luego.